desbordamiento que sufre el centro obliga a desplazar a los internos a esa zona. Dentro de las naves ya no hay sitio para nadie más. El Centro de Internamiento de Extranjeros de Ollafría en Tenerife tiene capacidad para 237 subsaharianos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Como han llegado oleadas de miles, pues solamente al haber 237 plazas, el 400 extranjeros han tenido que estar durmiendo al intemperie en los patios del Centro de Internamiento de Extranjeros de Ollafría en Tenerife. Entonces, a nosotros, desde la Confederación Española de Policía, lo que nos llama muchísimo la atención es que cargos públicos que están cobrando un sueldo de la Administración Pública, como pueda ser el Secretario de Estado de Seguridad, don Antonio Camacho, incluso algún cargo de presidencia del Gobierno, como pudiera ser la vicepresidenta del Gobierno, y algunos otros cargos como la Secretaría de Estado de Inmigración, hayan dicho que no existe un hacinamiento dentro de los centros de internamiento y centros de acogida en las Islas Canarias. Y nosotros, desde la Confederación Española de Policía, haciendo nuestro trabajo de investigación, pues hemos puesto de manifiesto a través de este vídeo en exclusiva que no es que exista un hacinamiento en los centros de internamiento de extranjeros de Canarias, sino que lo que existe es que están colapsados. Nos estamos encontrando con unas imágenes del Centro de Internamiento de Extranjeros de Ollafría, imágenes que no han sido puntuales, sino que este masivo hacinamiento de extranjeros en situación de irregularidad se ha prolongado en el tiempo durante un mínimo de 8 meses y ha habido un ocultismo por parte del Ministerio del Interior y por parte de la Administración Central, sencillamente para que la opinión pública no sepa la mala gestión en política migratoria que ha hecho el Gobierno durante la, digamos, campaña de afluencia de inmigración irregular a Canarias, sino también de la mala gestión de la oposición que ha hecho tanto el primer grupo de la oposición como el Gobierno canario, puesto que lo que no entendemos es que tenga que haber sido un policía, en este caso nosotros, quien nos hayamos desplazado a la isla de Tenerife a grabar estas imágenes para darlas a los medios de comunicación, cuando resulta que en Tenerife hay 2 diputados del Partido Popular y 2 senadores del Partido Popular, y aparte también hay grupo político como Coalición Canaria, y tenga que ser siempre un sindicato de policía quien saque a la luz y a la opinión pública toda esta nefasta política migratoria que se está produciendo en España desde los últimos años, ¿no? Utilizan bolsas de basura como improvisados toldos para que el sol no les queme. Solo les separa una tapia que podrían saltar con facilidad aupándose unos a otros. Pero no lo harán. Cerrarían la última puerta para llegar a la península y recalar en Madrid, Valencia, Murcia o Málaga a merced de las mafias y de la delincuencia. Y en este caso estamos viendo cómo hay más de 1000 subsaharianos que están viviendo debajo de mantas y debajo de bolsas de basura que las ponen de parapeto para impedir que el sol les achicharre, ¿no? Durmiendo encima de unos colchones de segunda mano que proporcionaron ONGs. Y nos llama muchísimo la atención también cómo es posible que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, hiciera unas declaraciones el mismo día que visitó este centro de internamiento de extranjeros, diciendo que los centros no están colapsados, cuando prácticamente pues acceder al interior de estos centros de internamiento, si no es pasando prácticamente por encima de los extranjeros que están desayunando, comiendo, cenando y durmiendo a la intemperie porque no existen plazas de alojamiento. Muchos de los inmigrantes que vemos en estas imágenes ya habrán llegado a esos destinos que la ley Caldera les tenía involuntariamente reservados, sin papeles, sin trabajo y probablemente enfermos. Nosotros hemos tenido conocimiento y de hecho también tenemos grabaciones y fotografías de subsaharianos que por no habérseles curado una enfermedad que se llama tuberculosis, durante el trayecto del avión se han puesto a devolver sangre, es decir, ha habido lesiones internas de pulmón que no han sido curadas y por la presión del avión cuando iban siendo trasladados a Madrid o cuando iban siendo trasladados y conducidos por miembros de la policía, por ejemplo a Valencia, a Murcia o a Málaga, pues los subsaharianos se han puesto a devolver sangre dentro de los aviones y ha tenido que ser la misma Policía Nacional que realizaba la custodia quien ha tenido que atenderlos en primeros auxilios dentro del avión mientras el avión trasladaba a estos cientos de la península ibérica. Zapatero pedía una prueba de que existiera hacinamiento tras las avalanchas de cayucos a nuestras costas. Esta es la primera. Cartones, bolsas de basura, vallas metálicas, todo sirve para construir improvisadamente un refugio al margen de las zonas habilitadas para el internamiento. Allí comen, duermen. Al otro lado encontramos el mismo escenario. Mantas y plásticos en el pasillo de seguridad, camastros, colchones al aire libre. Si las duchas están saturadas, hay que lavarse los pies con las botellas de agua mineral. La policía no puede dar abasto
por simple desproporción entre el número de efectivos y el de ilegales. Las condiciones de seguridad en las que han tenido que trabajar los miembros del Cuerpo Nacional de Policía también han sido en las mismas condiciones. A los policías ni se les ha vacunado, ni se les ha dado ninguna guía de actuación en materia de prevención de riesgos laborales, ni se les ha dado ninguna jornadas, ni ningún curso, ni ningún tipo de protección en materia básica sanitaria. Los guantes de látex los han tenido que pagar de su sueldo, las mascarillas para protegerse de cualquier enfermedad quiera traer algún subsahariano, que desde luego nosotros sabemos que sí es así, también las han tenido que pagar de su bolsillo, y por supuesto que los policías nacionales que han estado prestando servicio en estos centros de internamiento tampoco han sido vacunados, ¿no? Por tanto, en las mismas condiciones donde han estado alojados estos miles de subsaharianos, son exactamente las mismas condiciones donde han tenido que prestar servicio los policías nacionales sin ningún tipo de protección. Salimos de Ollafría y nos vamos al centro de acogida que se habilitó en el campamento de Las Raíces, también en Tenerife. Está situado en una antigua base militar de infantería alquilada por la Administración al Ejército. Son cientos de tiendas de campaña sobre una explanada de tierra. La diferencia entre un centro de internamiento de inmigrantes como el de Ollafría y un centro de acogida como el de Las Raíces radica fundamentalmente en que para internar a un extranjero es necesaria una orden del Juzgado de Instrucción de Arona, en Tenerife. Pero cuando la afluencia de ilegales es masiva, como sucede en Canarias, la Administración busca soluciones de urgencia contraviniendo la legalidad vigente. Los centros de acogida son centros que no tienen agua, son centros que no tienen luz, son centros donde no tienen servicios, donde no hay aseos. Son centros de acogida, sencillamente son una explanada de arena con unas tiendas de campaña y 5 policías por turno para custodiar a 6.000 subsaharianos que ha llegado a haber durante los meses de verano. Los centros de acogida, si el centro de internamiento era una vergüenza, los centros de acogida son servicios que nosotros no pensábamos bajo ningún concepto que esta circunstancia se podía producir, ¿no? El albergamiento de 6.000 seres humanos en unas esplanadas de arena, sin agua, sin luz, sin seguridad, sin reunir ninguna de las normas de prevención de riesgos laborales, sin cumplir ni una sola de las normas en materia de seguridad pública y sin cumplir ninguna de las directrices europeas en materia de Oficina Internacional de Trabajo.